¿Cómo evitar que tu mascota haga destrozos? Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre una de las principales inquietudes de dueños de mascotas, que es el cómo evitar que tu mascota haga destrozos. Seguro que en más de alguna ocasión has llegado a casa y te has encontrado con que tu perro ha hecho de las suyas y está todo desordenado. En esta situación, lo más comprensible sería que tu primer impulso fuera regañarle. Sin embargo, hemos de decirte que enojarte con él y gritarle no va a solucionar mucho. En su lugar, es importante tratar de descubrir las causas que lo han llevado a ese mal comportamiento. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Es muy importante que detrás de estas travesuras se encuentre un problema que afecta al 15% de los perros a día de hoy: la ansiedad por separación. Cuando tu mascota se queda sola en casa o incluso encerrada en una habitación durante mucho tiempo, puede acabar por romper todos los objetos que encuentre. Otro de los factores que podrían explicar este comportamiento se encuentra en los orígenes del perro. Los perros necesitan mordisquear, sobre todo los cachorros, puesto que esto les ayuda a combatir el dolor de esos dientes que comienzan a aparecer. Además, y por increíble que parezca, tu perro puede sufrir estrés. Incluso tu estrés puede afectarle a él, y esto puede llevarlo a morderlo todo a su paso. Una posible enfermedad que aún no le ha sido diagnosticada como un problema digestivo es otro de los aspectos a tener en cuenta y que podría explicar las frecuentes travesuras de tu mascota. Es importante destacar que lo mejor para prevenir este tipo de situaciones es mediante una buena educación desde que es cachorro, puesto que si en esta etapa de su vida no le enseñamos, por ejemplo, que no debe jugar con el papel higiénico y cada vez que lo hace nos reímos, cuando sea mayor va a seguir pensando que eso es lo normal. También podría ser simplemente porque se aburre o incluso porque tiene hambre. Sea cual sea la razón que está llevando a tu perro a destrozarte la casa, es importante descubrirlo cuanto antes para ponerle un freno, para que la situación no se convierta en habitual y acabe pasándote factura. Para este fin podrías contar con la ayuda de un educador canino. Manténlo activo. Los expertos estiman que para que un perro se encuentre en óptimas condiciones de salud, lo ideal es que salga a la calle a pasear entre 2 y 4 veces al día. En este sentido, es fundamental destacar la importancia no solo de la cantidad, sino de la calidad. Cuando estén paseando, asegúrate de que esté bien activo. Juega con él lanzándole una pelota, ponle pruebas, etc. Reduce su ansiedad. Si has comprobado que una de las causas de los destrozos de tu perro es la ansiedad por separación, hay algunas medidas que puedes tomar para ir reduciéndola poco a poco. Te aconsejamos que no aumentes todavía más su nerviosismo avisándole cuando te vas a ir de casa. Esto solo le producirá más estrés. Además, deberías irlo acostumbrando de manera gradual a estar solo. Mantén su mente ocupada. Los juegos de pensar son una estupenda opción para que el perro mantenga la mente ocupada y de paso estimule su inteligencia. En el mercado o tienda especializada en mascotas hay una gran variedad de ellos. Usa un repelente para muebles. Actualmente existen en el mercado diferentes productos, generalmente en formato aerosol, que se aplican sobre los objetos y evitan que los canes los muerdan. Su efectividad se basa en su sabor amargo que los perros identifican como algo muy desagradable. Eso sí, es importante que combines este método con alternativas como el juego. De esta manera se mantendrá entretenido y activo, pues esos sprays no funcionan por sí solos. El Big Vapor Rub es uno de los olores más odiados por los perros, por lo que también es una buena opción para restregar un poquito de esta sustancia en algún mueble que no quieras que muerda. El limón, un repelente natural. ¿Sabías que los perros odian el olor de los cítricos? Si tu mascota es de esas que siempre intenta robar comida de la encimera y acaba tirándola al suelo dejando un tiradero, el limón es tu aliado. Tan solo tendrás que poner unas rodajas de este alimento cerca de lo que estés cocinando. Te asegurarás de que tu perro se mantenga bien alejado. Juega con él al escondite. Lo principal es lograr desviar la atención de tu perro de los muebles a otros objetos con los que sí pueda jugar, y jugar al escondite puede ser un buen método.
Esconde por la casa algún juguete o alguna golosina que le guste y de esta manera te asegurarás de que no pare hasta dar con ello, por lo que tendrá la mente concentrada en conseguirlo y no pensará en destrozarte los muebles. Pon una barrera. ¿Acabas de comprarte un mueble nuevo para el salón y no quieres que lo mordisquee? Una solución son las barreras para niños, pues permiten que se mantenga bien alejado de las zonas peligrosas. Este elemento deberá formar parte habitual de la casa y no deberías instalarlo únicamente cuando se quede solo en casa. No lo lleves a sitios estresantes. Si cuando lo sacas a pasear sueles llevarlo por calles muy transitadas o sitios ruidosos, sería recomendable que dejaras de hacerlo, puesto que esto le causa estrés y el estrés acabará por pagarlo con el mobiliario de tu casa. Contrata un paseador de perros. El ritmo de vida actual hace que en muchas ocasiones no contemos con mucho tiempo para dedicar a nuestra mascota. La solución: un paseador de perros que se encargue de sacar al perro de casa y para que esté más tiempo acompañado. Y esto sería todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También coméntanos debajo qué consejo te ha funcionado para que tu perrito mejore su comportamiento y cuál ha sido tu experiencia. Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo video.